Revelado. El increíble acto de la sirvienta que transformó la vida de un CEO millonario. Una historia de redención inesperada. En un rascacielos brillante de la Ciudad de México, Julián, un joven CEO en ascenso, disfrutaba del reconocimiento que su exitosa startup tecnológica le otorgaba. Era un visionario, un líder aclamado en círculos empresariales, pero en su corazón había un eco de vacío que lo atormentaba. Cada aplauso que recibía en eventos lo hacía sentir más solo. Las risas de la gente lo rodeaban, pero eran ecos lejanos de su infancia en Tepito, donde los valores de esfuerzo y respeto eran el aire que respiraba. Mientras la vida lo sumía en un torbellino de lujos, su mente se debatía entre el orgullo profesional y la añoranza personal. Rosa, la sirvienta que había estado a su lado desde que era un niño, miraba con tristeza cómo el brillo de Julián se apagaba lentamente. Ella recordaba al pequeño que prometía hacer grandes cosas, pero ahora parecía haber olvidado de dónde venía. Rosa era una mujer fuerte, con sueños de ser empresaria, de crear un futuro no solo para sí misma, sino para su familia. Sin embargo, la vida le había enseñado que el sacrificio era el camino más familiar, y ver a Julián desconectarse de su esencia la llenaba de un profundo desasosiego. Una tarde, desafiante y cargada de emociones, Julián recibió un prestigioso reconocimiento en un evento exclusivo. Mientras sostenía el trofeo en sus manos, una sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué hay de mí?, se preguntó, sintiendo que el aplauso era solo ruido, una sinfonía hueca. Esa misma noche, regresó a casa y encontró en su escritorio una nota escrita a mano por Rosa. Recuerda las promesas que hiciste, Julián. No dejes que el éxito borre tus raíces. Aquellas palabras tocaron una fibra sensible en él, pero el eco de la ambición era fuerte. ¿Valía la pena sucumbir a la nostalgia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las notas se volvieron más frecuentes, y Julián no podía dejar de leerlas. Éramos una familia, Julián. No dejes que el brillo del oro te ciegue. Cada palabra lo retaba y lo atrapaba en un dilema, entre el deseo de ser un líder aclamado y la responsabilidad de no olvidar de dónde venía. Se encontraba en una cuerda floja, luchando contra fuerzas externas e internas que parecían estar empujándolo hacia dos abismos diferentes. La inquietud se multiplicaba, cada día era una batalla. A medida que la presión de su startup crecía y sus colegas y competidores lo impulsaban a avanzar, una voz interior resonaba con más fuerza. ¿Quién soy realmente? Julián se sintió perdido, cuestionando su identidad. La angustia se convirtió en un compañero constante. A veces, por la noche, se sentaba en su terraza mirando la ciudad iluminada mientras su mente recordaba las promesas perdidas y el olor a tamales de su infancia. Las expectativas lo ahogaban. Finalmente, un día, una nota mencionó un viejo proyecto familiar relacionado con la comunidad. Julián sintió una chispa de esperanza, una posible conexión entre su éxito actual y su pasado. Pero mientras sonreía con el recuerdo de aquellos sueños, el miedo comenzaba a deslizarse por su columna vertebral. ¿Podría arriesgarlo todo por algo que podría ser juzgado como inútil en el mundo empresarial que lo rodeaba? La presión aumentó, y la incertidumbre se convirtió en su sombra. Los días pasaron y Julián se sintió acorralado. Tenía una decisión que tomar, un camino que explorar. Eco de la nostalgia lo llamaba, pero la realidad exigía otra cosa. La lucha por reconciliar su éxito con su esencia lo devoraba, y antes de que pudiera responder, lo que había sido una simple inquietud se transformó en un torrente imparable de emociones. La historia apenas comenzaba, y la tensión entre lo que había construido y lo que había perdido subía sin control. Julián se despertó aquella mañana sintiendo el peso de la ansiedad en su pecho. La inquietud que había experimentado la noche anterior no lo abandonaba. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos revoloteaban como un torbellino. La idea del viejo proyecto familiar le quemaba en la mente, una oportunidad que prometía devolverle algo de su identidad perdida. Sin embargo, la visión de su éxito actual lo mantenía atado a la seguridad de lo conocido.
No puedo dejar que el miedo me paralice, se dijo a sí mismo mientras se miraba en el espejo. Tenía que actuar, pero ¿cómo? Las palabras de Rosa resonaban en él: no dejes que el brillo del oro te ciegue. Aquello lo instigaba a buscar respuestas que parecían estar enterradas bajo una montaña de compromisos empresariales. La lucha interna crecía, y Julián sabía que debía encontrar su camino antes de que la angustia lo consumiera por completo. La jornada laboral comenzó, pero cada tarea parecía trivial en comparación con su dilema personal. En una reunión con su equipo directivo, intentó concentrarse, pero el ambiente parecía cargarse de superficialidad. Discutían métricas y proyecciones, mientras él se preguntaba si realmente estaba contribuyendo a algo significativo. El ceño fruncido de su mejor amigo y socio, Marco, lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás distraído, Julián? ¿Qué pasa contigo? Le preguntó Marco, con la mirada aguda que siempre tenía cuando sospechaba que algo no andaba bien. Julián dudó. ¿Debería abrirse sobre sus angustias, o centrarse en mantener la fachada del exitoso CEO? La decisión lo consumía. Durante el almuerzo, se encontró con Rosa. Ella llevaba un plato de su comida favorita, como si supiera que necesitaba consuelo. Mientras ella sonreía, Julián no podía evitar sentir un remordimiento por las veces que la había ignorado. En su mente, había algo que anhelaba recuperar. Le habló sobre el viejo proyecto familiar, las iniciativas comunitarias que habían sido parte de su formación, y lo lejos que se había alejado de eso. ¿Y qué te detiene, Julián? Le preguntó Rosa, mirándolo a los ojos, con una combinación de fuerza y ternura que lo tocó profundamente. ¿Es el miedo al que dirán? Te olvidaste de lo que realmente importa, de por qué empezaste todo esto. Esa afirmación caló hondo en su interior. Era cierto. Había cambiado para adaptarse a un mundo que valoraba el éxito superficial por encima de la autenticidad. En su búsqueda de validación, había olvidado su pasión por contribuir a su comunidad, por ayudar a otros. La conversación con Rosa fue un claro punto de inflexión. Necesitaba encontrar su esencia y enfocar su vida en algo más significativo. Aquella noche, Julián se sentó de nuevo en su terraza, y ahora la vista de la ciudad parecía diferente. La luz de los edificios brillaba, sí, pero también le recordaba el camino que había recorrido, ese camino lleno de luchas y pequeños triunfos. Lejos de llenarse de orgullo, sintió una determinación renovada. Sin embargo, el camino a seguir no era sencillo. Las dudas lo acechaban, y sabía que no todos entenderían su necesidad de regresar a sus raíces. ¿Cómo podría ser el CEO que aún aspiraba a ser, mientras intentaba reorientar su vida hacia la responsabilidad social y el servicio? La respuesta tomaría tiempo, y la incertidumbre se entrelazaba con su búsqueda de identidad. Pero en su corazón, Julián sabía que era el momento de actuar, de arriesgarse. No quería perderse en el laberinto del éxito fácil, sino construir un futuro que uniera su presente con sus sueños de juventud. En un impulso, decidió que debía presentarse ante su equipo con una propuesta audaz que desafiara su zona de confort. El reto era inmenso, y sabía que debía enfrentar su miedo. Había llegado el momento de enfrentar lo que había dejado atrás, se dijo. Pero al escribir su plan, se dio cuenta de que también tendría que enfrentar la reacción de quienes podrían no estar de acuerdo. Era un riesgo que podría cambiarlo todo, y la próxima semana se convertiría en un momento decisivo. Como resultado de su reflexión, Julián se enfrentaba a una dualidad: mantener su imperio tecnológico y emprender una nueva senda que podría ser la respuesta que tanto buscaba. Aquel acto de redención no sería fácil, pero anhelaba forjar un nuevo camino donde su pasado y futuro pudieran coexistir. ¿Sería capaz de hacer la elección correcta? La pregunta lo absorbía mientras las sombras de la noche caían sobre la ciudad, un recuerdo más de que la historia de su vida estaba lejos de haber terminado. En su interior, la lucha resonaba. La tensión aumentaba, y con ello, la incertidumbre sobre su siguiente paso. Julián se despertó aquella mañana con una sensación distinta. Ya no era solo ansiedad, era un fuego interno que le impulsaba a actuar. La idea de desafiar su propia zona de comodidad se había convertido en una necesidad apremiante. Con la imagen de Rosa en su mente, comenzó a visualizar lo que podría ser un nuevo capítulo en su vida. Tenía que tomar decisiones que cambiaran no solo su destino, sino también el de su empresa. Decidido, se dirigió a su oficina, y en lugar de abrir su computadora para revisar informes y métricas, tomó una hoja en blanco.
El acto de escribir le proporcionaba claridad, sería su propia brújula en este mar de incertidumbres. La propuesta para su equipo surgió en forma de una carta, un documento que desafiaba la estructura rígida y fría de la empresa. Quería hacer que su organización no solo fuera un negocio lucrativo, sino también un agente de cambio. Quiero que seamos más que tecnología, escribió. Deseo que nuestras acciones tengan eco en la comunidad, que podamos restablecer la conexión humana que hemos perdido. Al plasmar sus ideas en papel, comenzó a sentir una renovada sensación de propósito. Con cada palabra, Julián enfrentaba su inseguridad. ¿Cómo reaccionarían Marco y los demás al escuchar sobre su deseo de desviar el enfoque de la empresa hacia una responsabilidad social más activa? La ansiedad se mezclaba con excitación. La historia que había construido estaba a punto de transformarse. Esa tarde, reunió a su equipo. Al entrar en la sala de conferencias, sintió los ojos de sus colaboradores en él. La tensión era palpable. Con un profundo suspiro, comenzó a compartir sus pensamientos, exponiendo sus vulnerabilidades con una sinceridad inédita. Había explicado cómo había llegado a sentirse apartado de lo que realmente importaba. Mientras hablaba, su voz se volvía más firme, respaldada por una convicción creciente. Las reacciones variaron. Algunos quedaron en silencio, sorprendidos por su honestidad, mientras que otros fruncieron el ceño, cuestionando la lógica de su enfoque. Marco se inclinó hacia adelante, su expresión era un compendio de duda y preocupación. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo lo que hemos construido por una visión que puede ser solo un ideal? Preguntó, su voz firme. Julián sintió que la confianza en su visión estaba en juego. No se trata de arriesgar, Marco. Se trata de expandir. Detrás de cada proyecto existe una historia que podemos transformar en algo significativo. Podemos generar tecnología que potencie la vida de las personas, no que solo busque el beneficio propio, defendió Julián con determinación. La tensión en la sala creció. Algunos miembros comenzaron a murmurar, intercambiando miradas de incertidumbre. Julián, consciente de que su propuesta alteraba el equilibrio de poder en su dinámica laboral, sintió que su pecho se oprimía. Sin embargo, sabía que no podía retroceder. La conversación se tornó en una discusión acalorada sobre los posibles efectos de este cambio en el modelo de negocio. La resistencia era evidente. A medida que se debatían pros y contras, una parte de él temía que esta experiencia lo llevara a perder la confianza de su equipo. Sin embargo, en el fondo, sabía que su camino estaba claro. Los desafíos no lo intimidaban, eran esenciales para su crecimiento. En ese punto, se dio cuenta de que, independientemente del resultado de esa reunión, había comenzado a construir un puente entre su ambición y su humanidad. La jornada terminó sin una resolución clara, pero la chispa de la transformación ya había sido encendida. Julián salió de la sala con un nuevo desafío, demostrar que su idea era más que una simple proposición, que era una necesidad. Sin embargo, al regresar a casa, una pregunta lo asaltó. ¿Podría realmente desmantelar la estructura que había construido, arriesgando su éxito actual por una visión que muchos podrían considerar arriesgada? Esa noche, el peso de su elección se sintió más como una carga que un alivio. La sombra de la incertidumbre lo seguía, y con cada paso, la pregunta resonaba en su mente: ¿estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su decisión? Sabía que era solo el principio de una batalla más grande. La próxima mañana, tendría que decidir si consideraría su visión como la salvación de un futuro o como un camino hacia el abismo. Un instante decisivo lo aguardaba. La mañana se presentó sombría, con el cielo cubierto de nubes que parecían presagiar la tormenta que Julián sentía dentro de sí. Se despertó con la mente agitada, los pensamientos girando en torno a la reunión del día anterior. Preguntas desgastantes y contradicciones internas lo mantenían en un estado de alerta. La energía que había sentido al escribir su propuesta parecía desvanecerse, reemplazada un eco de dudas y miedos. El trayecto a la oficina fue largo. Cada semáforo en rojo parecía un recordatorio de las limitaciones aferradas a su mente. ¿Por qué la visión que tanto ardía en su pecho generaba tal oposición? Al llegar, su vaso de café humeante no logró calmar el torbellino emocional que lo devastaba. Luchaba con la incertidumbre de un líder que se siente atrapado entre el deber y la pasión. Se sentó en su oficina, rodeado de papeles y cifras. En este espacio frío y calculador, pensó en los rostros de su equipo.
No podrían entender el cambio radical que intentaba implementar sin un respaldo sólido, y no podía esperar que lo hicieran solo porque él lo dijera. Debía demostrarles que había un valor real, un potencial infinito no solo para la compañía, sino para cada individuo involucrado. Julián decidió que el tiempo de hablar era insuficiente, necesitaba acciones. Pasó horas enfocado en investigar ejemplos de empresas que habían transformado su modelo de negocio hacia una perspectiva más humana y social. Quería cifras, historias de éxito que resonaran con su equipo, que hablasen sobre el impacto positivo de priorizar el bien común. Mientras revisaba material, empezó a tomar notas, su mente comenzaba a calmarse al encontrar conexiones entre las historias de esos líderes y su propia propuesta. Al día siguiente, en lugar de tomar el enfoque defensivo que había pensado inicialmente, decidió compartir este nuevo camino con su equipo de manera colaborativa. A través de un encuentro informal, reuniría a todos en una sesión de brainstorming. Su objetivo no era imponer su visión, sino crear una conversación enriquecedora que invitara a todos a contribuir. Durante la reunión, mientras los miembros del equipo comenzaron a intercambiar ideas, Julián observó algo que había estado ausente en su trabajo, la chispa de creatividad y conexión. Se dio cuenta de que su propuesta estaba evolucionando frente a sus ojos. Cada contribución, cada inquietud, iba desentrañando un tejido de soluciones que podría hacer que el cambio fuese sostenible y, sobre todo, colectivo. Sin darse cuenta, la inseguridad fue reemplazada por un optimismo palpable que llenaba la sala. A medida que el diálogo continuaba, se dio cuenta de que su papel no solo era el de un líder, sino el de un facilitador. De pronto, se sintió más motivado que nunca, no estaba solo en este viaje. Su equipo se estaba convirtiendo en aliados a medida que compartían su deseo de un propósito más profundo. Sin embargo, esa sensación de unidad fue interrumpida abruptamente por un mensaje que llegó a su teléfono. Era Marco, quien había decidido retomar el debate de la reunión anterior. Todo suena bien, Julián, pero lo que hay en juego es demasiado. Necesito que confiemos en datos y no en ideales. Si quieres cambiar el rumbo, hazlo con cifras que muestren el impacto real, decía el mensaje. El recordatorio de la realidad lo golpeó intensamente, y el eco de esa frase pesó en su corazón. Mientras trataba de procesar la tensión entre la pasión por un cambio y la presión por mantener el éxito, enfrentó un dilema: tendría que utilizar su análisis y su sensibilidad emocional al mismo tiempo. Su mente giraba mientras buscaba la respuesta a la pregunta que lo atormentaba: ¿podría encontrar un camino que unificara sus ideales con las demandas del mercado? Esa tarde dejó la oficina con más interrogantes que respuestas, pero con la responsabilidad de construir un entorno en el que pudiera transformar no solo su empresa, sino a sí mismo. Mientras viajaba de regreso a casa, otra pregunta se instaló en su mente. ¿Estaba realmente dispuesto a catapultar su visión en un entorno donde muchos preferían la estabilidad sobre el cambio radical? La tensión se acumulaba en su pecho, su determinación comenzaba a moldearse, pero el sentido de urgencia lo empujaba hacia un precipicio. Un instante decisivo se aproximaba, un momento en el que cumpliría o fracasaría. Julián comenzó el día siguiente con una mezcla de determinación y ansiedad. Había tomado la decisión de enfrentarse al reto que planteaba Marco de una manera que ignora el pesimismo. No podía darse el lujo de dejar que el miedo prevaleciera. Consciente de que el cambio requeriría no solo de datos, sino de una narrativa convincente, se propuso reunir la información que necesitaba para dar un giro a la conversación. Se sumergió en un mar de números y análisis de casos. A medida que los gráficos y datos se acumulaban en su pantalla, quedó atrapado no solo por la cantidad de información, sino por las historias detrás de cada cifra. Cada éxito y fracaso era un testimonio de lo que se podía lograr con persistencia y visión. En particular, se fijó en una empresa que había experimentado un giro radical al integrar prácticas éticas y sostenibles, incrementando su rentabilidad a largo plazo mientras cultivaba un entorno laboral positivo. Julián decidió que su próximo paso sería demostrar que el cambio propuesto podía y debía alinearse con los intereses económicos. Comenzó a elaborar una presentación que llevaría a su equipo a través de estos ejemplos transformadores, pero no solo desde el ángulo de la rentabilidad. Quería que entendieran que el éxito empresarial significaba también un impacto significativo en la vida de las personas. Al llegar a la oficina, preparó saltos en la presentación, con la intención de llevar a sus colegas en un viaje que combinaría las cifras con historias humanas. En su presentación, planeaba hablar sobre los empleados que habían visto sus vidas transformadas por su nuevo entorno laboral.
Sabía que sus compañeros podían relacionarse con esas historias, que resonarían mientras su equipo lidiaba con la ansiedad y el escepticismo. Cuando llegó el momento de la reunión, un aire de tensión reinaba en la sala. Julián, con su presentación meticulosamente preparada, miró a su alrededor, observando las expresiones inquietas de su equipo. El desafío que enfrentaba no era solo convencerlos, era crear una conexión emocional que diera sentido a lo que estaba proponiendo. A medida que avanzaba en su discurso, sintió que el camino se despejaba poco a poco. Las historias que había encontrado sobre la transformación empresarial comenzaban a tomar vida en sus palabras, y él se volvió más apasionado. Cada diapositiva parecía atraer a su audiencia, podía ver que comenzaban a asimilar el mensaje. Con cada gráfico que mostraba mejoras en los índices de satisfacción laboral y aumento de productividad, notó cómo la tensión inicial se comenzaba a disipar. Sin embargo, hacia el final de su presentación, las manos de Marco se alzaron, y su expresión era seria. Esto suena bien, Julián, pero ¿qué pasa con el riesgo involucrado? Todo esto es ideal, pero los números no siempre garantizan éxito. ¿No deberíamos discutir más sobre los planes de contingencia? La pregunta resonó en la sala. Así, Julián se encontró confrontando un dilema. Claramente debía abordar el temor subyacente a un cambio significativo y la vulnerabilidad que éste implicaba. Aprovechó la oportunidad para dirigirse a sus temores, transformando la discusión hacia la posibilidad de innovar con un plan de acción sólido que tomara en cuenta los riesgos y, al mismo tiempo, el potencial de crecimiento. La conversación giraba ahora en torno a identificar y mitigar los riesgos, y lo que comenzó como un intercambio tenso se convirtió en un diálogo constructivo. Al final de la reunión, Julián sintió un respiro de alivio, aunque la consciencia de que este tema aún estaba lejos de resolverse lo acompañó. Se dio cuenta de que vulnerabilidad y valentía son dos caras de la misma moneda. Se marchó de la oficina esa tarde con nuevas ideas, pero también con la presión de que la verdadera prueba de su valentía estaba por llegar. Mientras atravesaba la puerta, un nuevo mensaje titilaba en su teléfono. ¿Cómo piensas afrontar la resistencia de la gestión superior a tus ideas?, pensó. Que podría haber más obstáculos de los que había anticipado y se sintió atrapado, un ciclo que parecía interminable se repetía en su mente. Ahora sabía que una transformación requería más que solo números y palabras optimistas, necesitaba una estrategia robusta para desafiar las creencias arraigadas. A medida que la noche caía sobre la ciudad, la pregunta se alojaba en su mente: ¿podría realmente transformar tanto su empresa como su propio enfoque hacia el liderazgo? En su interior, la urgencia surgía nuevamente, la inevitable lucha estaba por desatarse. A la mañana siguiente, Julián se levantó con una inquietante sensación en el estómago. Había logrado conectar con su equipo, pero el desafío persistía, y la resistencia de la alta dirección se cernía sobre su mente como una sombra. La inquietud no provenía solo del temor a un rechazo, sino de la ansiedad que generaba enfrentarse a figuras que consideraba inquebrantables. Necesitaba un enfoque más estratégico, un ángulo que pudiera distanciar sus ideas del escepticismo. Mientras se preparaba para el día, se recordó a sí mismo la importancia de trabajar sobre su autoconfianza. No se trataba solo de presentar datos, debía articular una visión que fuera convincente y que reflejara su convicción. La credibilidad era su arma más poderosa, y decidió que el conocimiento no solo debía ser profundo, sino también accesible, casi narrativo. Comenzaría a descubrir que había llevado a otros líderes a adoptar el cambio, y más importante aún, a inspirar a su propio equipo. En el trayecto hacia la oficina, su mente se llenó de pensamientos enérgicos. Las historias de líderes transformadores que había estudiado ahora parecían cobrar vida. Había un relato en particular que resonaba en su interior, el viaje de un CEO que, tras una crisis personal, había decidido transformar la cultura de su empresa, priorizando la ética y la sostenibilidad por encima de todo. Al llegar a la oficina, pulsó un botón en su computadora y comenzó a diseñar un nuevo enfoque para su presentación. En lugar de simplemente exhibir estadísticas, concebiría un relato que reflejara la lucha interna y externa de aquellos que habían enfrentado desafíos similares. Habría que humanizar los datos, hacer que cada pieza de información cantara una melodía de transformación. Mientras escribía, notó que su escritura se tornaba más apasionada. No solo recopilaba ejemplos de éxito, también apuntaba a los fracasos y las lecciones aprendidas. Sabía que el miedo al cambio podría ser un obstáculo significativo para la alta dirección, si lograba presentar el riesgo no como un enemigo, sino como parte del aprendizaje y la evolución, podría cambiar la narrativa.
La tarde se acercaba cuando se sintió preparado para poner en práctica su nueva estrategia. Había añadido anécdotas personales donde podía, relatos que mostraban cómo había superado su propia inquietud a lo largo del tiempo. La conexión entre el individuo y el concepto iban tomando forma en su mente, como un hilo que tejía su propia vulnerabilidad a la misión que proponía. Pero, justo cuando se sintió listo, su móvil vibró con un mensaje de Marco: ¿a qué hora me envías la actualización sobre los riesgos? Me gustaría que estuvieras listo para presentarlo al comité mañana. La inquietud aumentó y con ella, el deseo de demostrar su capacidad frente a la adversidad. La oportunidad de ser escuchado estaba al alcance, pero sabía que el verdadero reto sería cómo enfrentar esa reunión. Caminó por la sala de reuniones antes de que comenzara la cita, su mente retumbando con preguntas. ¿Sería capaz de organizar sus pensamientos al instante? La presión comenzaba a acumularse, pero en lugar de ceder al nerviosismo, descubrió que la adrenalina lo mantenía enfocado. Era el momento de demostrar que podía convertirse en un líder auténtico, alguien que se atrevió a cuestionar el status quo, incluso ante los más poderosos. Al final, se sentó en una esquina tranquila de esa sala vacía y cerró los ojos un momento. Exhaló profundamente, intentando canalizar la energía acumulada en su interior como una forma de respaldo personal. Sabía que era hora de luchar por su visión, pero también de estar dispuesto a adaptar su enfoque si era necesario. Cuando llegó el momento de la reunión, Julián se encontró frente a la tabla directiva, cada mirada dirigiéndose a él como si fuera un interrogador. La voz de la autoconfianza resurgió en su interior, pero una inquietud persistente lo acompañaba. Había comenzado una travesía hacia el liderazgo que no solo cambiaría su carrera, sino su propia percepción de quién era. Sin embargo, a medida que comenzaba a presentar su propuesta, de repente se vio acosado por la pregunta más incisiva de Marco: ¿y si no logramos convencer hoy al comité? ¿Cómo planeas manejarlo? La mirada crítica de la alta dirección parecía dispuesta a poner a prueba toda su preparación. Julián sintió que se desbordaba una tormenta interna, y comprendió que la superación personal y profesional estaba a punto de enfrentarlo de una manera que nunca había previsto. Julián tomó aire con dificultad, sintiendo cómo el tiempo se ralentizaba mientras cada mirada lo estudiaba minuciosamente. Era el momento decisivo, y la pregunta de Marco resonaba en su mente como un eco impostor. Se dio cuenta de que podía alzar la voz y replicar o, por el contrario, dejar que la duda lo paralizara. Pero esa no era la ruta que había decidido tomar. En lugar de responder a la pregunta de inmediato, optó por pausar y observar a sus colegas. En su análisis, pudo percibir una mezcla de curiosidad y desconfianza en sus rostros. Comprendía que más allá de sus posiciones, eran humanos que también habían enfrentado incertidumbres. ¿Qué los había llevado allí, justo en ese momento, con él al frente? Esta reflexión le permitió avanzar hacia su respuesta con una confianza renovada. Si no logramos convencer hoy al comité, empezó, respirando de manera controlada, espero que podamos aprender de esta experiencia. Convencer no es solo una cuestión de cifras, sino de diálogo. Es fundamental que comprendamos los temores que nos detienen y cómo podemos abordarlos juntos. Se permitió mirar a los miembros del comité a los ojos, buscando establecer una conexión genuina. Aprendió en ese instante que su vulnerabilidad, expuesta con sinceridad, podía ser su mayor fortaleza. La transformación que proponía no era solo sobre procedimientos, sino sobre la cultura organizacional que requería estar abierta al aprendizaje y la experimentación. La sinfonía de su voz creció en confianza, articulando las razones detrás de cada dato y cada lección estratégica. Hacía que los números contaran una historia, la de un futuro lleno de posibilidades, en lugar de advertir sobre consecuencias negativas. Con cada argumento, Julián sentía cómo la incertidumbre se disipaba de su interior. Había llegado a un punto crítico de su desarrollo profesional donde ya no solo presentaba ideas, sino que se convertía en la personificación de su visión. La resistencia que había temido se tornó en un retador motivacional. Los rostros se fueron suavizando, el ambiente, denso al inicio, empezó a cargarse de una energía distinta. Al finalizar su exposición, Julián decidió que ya era hora de permitir que el comité participara activamente. Preguntó sus inquietudes, invitando al diálogo, y eso fue como abrir una puerta que muchos habían estado esperando ver. Los cuestionamientos no eran solo defensas, sino una verdadera búsqueda de soluciones compartidas. Nadie estaba esperando que lo supiera todo, lo que deseaban era ver una disposición real para ser parte del proceso.
A medida que los minutos se convirtieron en horas, las tensiones comenzaron a diluirse. Lo que antes era un juicio, ahora se había convertido en una conversación colaborativa. Julián entendía que era su primera victoria, no se trataba solo de convencer, sino de crear un espacio donde sus ideas pudieran florecer frente a la adversidad. Sin embargo, en el clímax de la reunión, un comentario de la directiva más anciana dejó a Julián desconcertado: has demostrado que eres capaz de conectar con el equipo, pero aún me pregunto, ¿realmente tienes la habilidad para liderar este cambio sin ahogar la cultura que hemos establecido? La crítica lo sorprendió, pero a su vez, encendió una chispa de desafío en su pecho. La interrogante escapó entre sus pensamientos como un desafío inminente: ¿era capaz de hacer lo que proponía y a la vez mantener el equilibrio en el status quo? En ese momento, Julián comprendió que su desarrollo como líder no dependía solo del cambio que quería implementar, sino de saber gestionar la resistencia que surgía en el camino. Se dio cuenta de que la próxima batalla no sería solo con sus ideas, sino con el miedo y la resistencia que a menudo acompañaban el cambio genuino. ¿Cómo podría cimentar su liderazgo mientras navegaba en esa mitad de su propia empresa que interrogaba su capacidad? La tensión se hacía palpable, y la reacción de la alta dirección lo mantenía en la cuerda floja. Con cada segundo que pasaba, sentía la necesidad de prepararse para la próxima fase en esta aventura, la gestión del cambio y la creación de un verdadero liderazgo inspirador en un entorno resistente. La pregunta quedó flotando en el aire cargado de incertidumbre, como un eco inquietante. La luz se opacó un instante tras la incertidumbre sembrada por la directiva. Julián sintió el peso de todas las miradas sobre él, como una carga invisible que lo empujaba hacia un abismo de autocrítica. ¿Qué sabía realmente de liderazgo y gestión del cambio? Esa pregunta se enredó con sus inseguridades acumuladas a lo largo de su carrera. Sabía que la palabra liderazgo se asociaba con firmeza y convicción, pero en su interior, las dudas eran tan profundas como el océano. A medida que la reunión se disolvía, Julián sabía que salir del recinto no era el final. La crítica de la directiva era un llamado a la acción, un detonante que podía impulsarlo hacia un crecimiento profesional inesperado. Se encontraba ante una bifurcación moral: mantenerse en la cómoda familiaridad de lo conocido o embarcarse en la aterradora travesía del crecimiento verdadero. La respuesta que había arrojado sobre el comité no había sido suficiente, y ese eco en su mente se convertía en un mantra perturbador. Mientras caminaba hacia su oficina, se llenó de determinación. ¿Y si en lugar de una lucha entre culturas, elegía integrar sus ideas a la tradición establecida? Su mente comenzó a formular un plan: necesitaría escuchar más a quienes habían estado allí por años, aprender sus dinámicas, y entender las raíces de su resistencia. Este desafío era más que una simple cuestión de poder. Pasó las siguientes semanas inmerso en una serie de encuentros informales, tomando café con colegas de diferentes niveles y áreas. Notó que más que datos o ejecutivos, cada conversación le daba el privilegio de descubrir historias personales, luchas diarias y aspiraciones que sus superiores nunca habían compartido en la sala de reuniones. Fue en esas charlas donde comenzó a vislumbrar las grietas en la cultura existente, pero también la sangre vital que la sostenía. El verdadero reto llegó cuando tuvo que organizar un taller participativo dirigido a todo el equipo. Julián decidió que la presentación no sería su único mensaje, sino un espacio para que todos compartieran sus pensamientos sobre el cambio. Al prepararlo, se dio cuenta de que su papel era más de facilitador que de orador. La posibilidad de abrir un espacio para la vulnerabilidad colectiva le intimidaba, pero al mismo tiempo, alimentó su deseo de autenticar su liderazgo. El día 3 del taller, con un corazón palpitante, miró a su alrededor y se enfrentó al mar de rostros expectantes. La sala, antes fría, se llenó de tensión eficaz, pero ahora rebosaba de energía contenida. Compartió su visión con claridad, pero la diferencia esta vez fue que invitó a cada persona a responder, a cuestionar y a aportar. Cada intervención que escuchaba le retumbaba en el pecho. Las ideas brotaban como si todo un caudal de sabiduría estuviera esperando ser liberado. Descubrió que la resistencia no era una barrera sino una conversación, un espacio en donde los temores podían ser expuestos sin miedo a ser juzgados. La magia comenzó a surgir cuando sus colegas se dieron cuenta de que él no solo escuchaba, sino que estaba verdaderamente interesado en tejer sus propuestas a la narrativa común de la empresa. Días después, una reflexión de una colega lo impactó: Julián, nunca había sentido que mis opiniones fueran tan valoradas. La verdad, te veo como alguien que podría ser un verdadero líder. ¿Estás dispuesto a seguir así?
Eran palabras que lo despertaron de su trance de inseguridad. Sin embargo, inmediatamente una inquietud le cruzó la mente: ¿era merecedor de ese nuevo estatus? ¿Podía sostener este impulso sin perder su esencia? Esa noche, tras un largo día de encuentros, mientras revisaba las notas de las sesiones, una idea nacía vibrantemente en su mente: era hora de establecer un plan de acción que apalancara las inquietudes y propuestas de sus colegas. Si puedo crear un liderazgo que se base en la colaboración y la confianza, entonces podré enfrentar la resistencia con un poder que, antes, nunca imaginé, pensó. Su compromiso ya no era con sus propias ideas, sino con las del equipo que lo rodeaba. Pero la pregunta seguía vigente: ¿realmente podría sostener ese nuevo liderazgo en un ambiente tan arraigado a la tradición? Esa incertidumbre lo estimulaba, cada vez más, a dar pasos hacia adelante y diseñar su propia versión de lo que significaba ser un líder en tiempos de cambio. La competición interna por el reconocimiento y la necesidad de validar su papel seguían siendo su juego más grande. Mientras esbozaba su nuevo plan en el papel, el teléfono vibró, desdibujando sus pensamientos. Un mensaje de Marco: necesitamos hablar. Hay más en juego de lo que crees. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era el momento de enfrentar no solo la resistencia de su equipo, sino también a los que cuestionaban su visión desde dentro. ¿Estaba preparado para el desafío que se avecinaba? La noche se cernía sobre la ciudad mientras Julián se sumía en un mar de pensamientos. ¿Qué quería decir realmente Marco con su mensaje? Su mente giraba en torno a la idea de que su reciente conexión con el equipo podría estar en la mira de enemigos silenciosos. La incertidumbre se convirtió en un impulso, ardiendo en su interior como un fuego que no podía sofocar. Decidió que la conversación con Marco era inminente, casi urgente. Pero antes de que pudiera dejar su oficina, surgió una nueva reflexión: no podía permitir que el temor dictara sus acciones. En lugar de dejarse llevar por las preocupaciones, decidió dar un paso más y mantener la mente abierta con respecto a las implicaciones de su liderazgo. Era fundamental entender si, al crear puentes con sus colegas, había trastocado las expectativas que otros poseían sobre él. Al día siguiente, durante el almuerzo, se encontró con un grupo de empleados. Conscientemente optó por escuchar más que hablar, un cambio radical en su enfoque habitual. Pero, sorprendentemente, no solo fue un ejercicio pasivo, cada historia compartida reforzaba su concepto sobre qué significaba realmente liderar. Eran relatos cargados de frustración, pero también de pasión. Cada voz contribuía a un mosaico que Julián había estado pintando en su mente. Los días se convirtieron en semanas, cada conversación y cada interacción fueron construyendo una red de confianza. Sin embargo, la ansiedad persistía. Comenzó a temer que el impacto de sus esfuerzos pudiera ser efímero, un espejismo en medio del océano de problemas más profundos dentro de la organización. Esa percepción lo llevó a diseñar un nuevo taller enfocado en la sostenibilidad del cambio. Convocaría a todos, desde directivos hasta el personal de limpieza, desdibujando las líneas jerárquicas que había tomado como sacrosantas. Al anunciar el taller, notó un murmullo generalizado que atravesó la sala. ¿Estaría dispuesto a jugarse el todo por el todo? No era un simple debate, era su carrera y su imagen en juego. La presión aumentó, y mientras organizaba el espacio para la reunión, la voz de un colega resonaba en su mente: un verdadero líder invita a la voz de todos, no solo de unos pocos. Esa reflexión hacía eco entre sus inseguridades, pero Julián decidió que este sería su momento de verdad. El día del taller, la sala estaba llena de rostros expectantes y también escépticos. Con su corazón latiendo con fuerza, se enfrentó a la multitud. Abrió el espacio para el diálogo y, sorprendentemente, trató de contener los nervios. Leyó la sala, sintiendo la energía creciente. Las primeras intervenciones fueron cautelosas, pero a medida que la discusión se abría, las barreras se iban desmoronando. Lo que comenzó como una charla sobre cómo implementar cambios se transformó en una olla a presión de ideas y gritadas frustraciones. Julián se dio cuenta en ese instante que cada voz gritaba por un cambio genuino, no solo en los procesos, sino en cómo se sentían verdaderamente dentro de la organización. Asumió la responsabilidad de canalizar esa energía hacia un enfoque constructivo. Al final del taller, sintió una conexión verdadera, un hilo que anudaba a cada persona en la sala. Sin embargo, antes de que pudiera regocijarse, un silencio incómodo se instaló. Marco apareció al fondo, con una expresión que Julián no supo interpretar.
La vibrante atmósfera del taller se volvió helada de repente. Marco se acercó a él, su seriedad era palpable mientras decía, lo que has hecho aquí es significativo, pero hay niveles que aún no comprendes. No todos están dispuestos a aceptar esa apertura. La mirada de Julián se endureció, en sus entrañas, sabía que se necesitaba enfrentar esta nueva amenaza al crecimiento que había buscado con tanto empeño. Al salir del taller, el eco de las palabras de Marco retumbaba en su mente. Había logrado cultivar un espacio seguro, pero ¿qué pasaría si sus esfuerzos servían para agitar aguas que algunos preferían tranquilas? Era el momento de profundizar, de descubrir qué había detrás de las sombras que acosaban su equipo. Mientras se sentaba en su escritorio, preparándose para la conversación inevitable con Marco, sintió que, aunque había avanzado, aún le quedaba un profundo camino por recorrer. La necesidad de comprender la dinámica de poder no solo era vital, sino urgente. ¿Estaba realmente presto para enfrentar lo que pudiera revelarse? ¿Qué nuevas verdades se ocultaban detrás de las sonrisas y los murmullos? Una nube de incertidumbre lo acechaba, y aún había más en juego de lo que se atrevía a pensar. Julián despertó una mañana sintiendo un renovado sentido de propósito. La conversación con Marco lo había dejado inquieto, pero también lo había impulsado a pensar más allá de lo evidente. En sus esfuerzos por fomentar un ambiente de colaboración, se dio cuenta de que enfrentar los temores que residían dentro del equipo era parte fundamental de la transformación que anhelaba. Al llegar a la oficina, estaba decidido a ser proactivo. Planeaba no solo hacer cambios en su estrategia profesional, sino también convertir sus inseguridades en un motor de crecimiento. Decidió convocar una reunión con todo el personal para hablar abiertamente sobre la cultura organizacional y cómo cada uno podía contribuir a esa visión expansiva. Ya no sería solo un diálogo sobre cambios, sino un espacio para abordar temores y expectativas de manera inclusiva. Esa tarde, la sala de conferencias se llenó de murmullos. Miró a su alrededor y sintió la tensión en el aire. Sin embargo, también percibía un rayo de esperanza. Cuando tomó la palabra, su voz resonó con sinceridad. Explicó su visión, pero esta vez acompañando su discurso con vulnerabilidad. Todos tenemos miedo de perder algo, pero juntos podemos transformar ese miedo en acción, dijo. Al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que hablaba desde un lugar auténtico, un lugar que todo el equipo podía reconocer. Las reacciones fueron diversas. Algunos mostraron entusiasmo, otros escepticismo. Pero al abrir el espacio para el diálogo, nuevas visiones emergieron, alimentando el ambiente de confianza y colaboración que comenzaba a gestarse. Las palabras de sus compañeros lo guiaron a comprender que la resistencia no siempre era negativa, podía ser una oportunidad para el diálogo y la mejora continua. Durante la reunión, una colega compartió su propia experiencia: he sentido que mis aportaciones no cuentan. Si ser parte de esto significa que mi voz no tiene eco, prefiero callar. Aquello resonó en el corazón de Julián. Comprendió que cada palabra guardaba historia y emoción, y que su papel no solo era liderar, sino escuchar. Fue en ese momento cuando decidió que debía dar un paso más arriesgado, y formó un comité interno compuesto por miembros de todos los niveles. Este grupo no solo asistiría a las reuniones, sino que también tendría la responsabilidad de recoger feedback y asegurar que todos los puntos de vista fueran considerados en la toma de decisiones. Un espacio donde él pueda aprender a soltar el miedo de responder a cada crítica con agresividad y, en cambio, tratarla como un puente hacia el entendimiento. La respuesta fue contundente. La iniciativa generó un sentimiento de pertenencia en los colaboradores. Otros comenzaban a unirse, entusiasmados por ser parte de algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, tras la oleada de optimismo, la realidad aún aguardaba en la sombra. La inercia de la cultura tradicional de la empresa no desapareció de un día para otro, los obstáculos aún estaban presentes. Pasaron los días y pese a que los avances eran palpables, Julián se percató de que había quienes especulaban sobre sus decisiones, cuestionando su capacidad. Pero, en lugar de rendirse, cada desafío lo fortalecía. Cada conversación difícil con sus colegas, cada crítica constructiva y cada impedimento se convirtieron en la chispa que lo guiaba hacia un mejor liderazgo. Comprendía que ser un líder no significaba carecer de dudas, sino aprender a navegar a través de las críticas y las incertidumbres de manera educada y prudente. Finalmente, llegó el momento de presentar su plan de acciones ante la alta dirección. Julián sabía que este momento determinaba no solo su futuro profesional sino también el de su comunidad laboral.
En la sala, la atmósfera era tensa, y los rostros se mostraban serios. Era el instante crucial. Con una mezcla de nerviosismo y confianza, comenzó su exposición. Primero, compartió las historias y voces que había recopilado de su equipo, autenticando su viaje como líder. Luego, articuló su plan, donde cada paso contemplaba no solo los intereses económicos, sino también los humanos. No se trata solamente de la rentabilidad, sino de construir un lugar donde todos se sientan arraigados, afirmó con firmeza. A medida que avanzaba en su discurso, las miradas cuestionadoras comenzaron a desvanecerse. El silencio denso de la sala se transformó en algo más ligero. Escucharon atentamente. Sus propias inseguridades tomaron un segundo plano y la autenticidad del mensaje resonó en el aire. Cuando terminó, el ambiente seguía en calma, pero un halo de conexión había florecido. Las intervenciones comenzaron a surgir desde la mesa directiva. Cada pregunta reflejaba curiosidad en lugar de desconfianza. Ya no era solo una lucha por imponer una visión, sino una conversación colaborativa donde ambos lados se esforzaban por encontrar soluciones. Al final de la reunión, el director ejecutivo se puso de pie, y con una sonrisa, reconoció la valentía de Julián al compartir un enfoque humano y colaborativo. Sabes, ha sido un tiempo desde que he sentido un compromiso tan fuerte desde la base. Necesitamos avanzar juntos. Lo que comenzó como un camino de incertidumbre se había transformado en un viaje de redención. Al salir de la sala, Julián sintió un profundo alivio. Había conquistado su conflicto personal, había navegado el tumulto de emociones y dudas. Su crecimiento no estaba en la elocuencia de sus palabras, sino en su disposición para escuchar y aprender. La conexión creada con su equipo había sentado las bases para un futuro prometedor. El verdadero logro fue mucho más allá de la aceptación del plan, fue la perspectiva del liderazgo que había cultivado. Julián había demostrado que ser un verdadero líder no es únicamente dirigir, sino también servir, sentir y aprender con su equipo. Había fortalecido no solo su confianza, sino la de cada uno de sus colegas. Sabía que aún quedaba camino por recorrer y desafíos por enfrentar, pero, por primera vez, no se sentía solo. Estaba preparado para continuar, no solo como un CEO con éxito, sino como un ser humano en constante evolución. Esta era la verdadera transformación que había anhelado. Para todos ustedes que han estado siguiendo esta aventura, este es el momento de actuar. No olviden suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Necesitan dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar nuestra comunidad. Además, queremos escuchar sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, así que comenten abajo. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital para seguir creando contenido inspirador.